Hola amigos, estamos en otro programa de Presentando la Verdad. Recuerda que nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. Ahí puedes enviarnos preguntas, comentarios o sugerencias sobre algún tema bíblico del que te gustaría que hablemos. Recuerda también que puedes ver los programas anteriores a través de YouTube accediendo al canal llamado Presentando la Verdad. Puedes suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ayer te hablé sobre lo que la Biblia enseña acerca de la deidad, o también conocida como la Trinidad. He compartido varios textos bíblicos contigo donde se enseña que Jehová es uno en un sentido, pero es más de uno en otro sentido. Esta aparente contradicción aparece cuando uno lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y lo compara con otros textos de la Biblia. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahí dice que Jehová es uno, pero sin embargo, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí Dios está hablando de sí mismo, pero en plural. Esta aparente contradicción bíblica, escrita por el mismo autor, Moisés, se puede reconciliar fácilmente al comprender que cuando la Biblia dice, Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, la parte traducida como uno es, no habla de uno en sentido de único, sino en el sentido de unidad. Esta palabra traducida como uno es la misma que en el original aparece al describir al matrimonio, donde el hombre y la mujer pasan a ser una sola carne. Una sola carne. Y esa es la misma que aparece al describir a un pueblo de personas que están unidos bajo un mismo propósito. Es claro que tanto el matrimonio como el pueblo está compuesto por más de una persona. Ayer hemos explicado todo esto. Dios es uno, no en el sentido de que Dios es una sola persona, sino en el sentido de que Dios es unidad en propósito, comunión y amor, de acuerdo a como se describe en la Biblia, de tres personas que conforman la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además de esto, hay algunas cosas que no vimos ayer y que quiero mencionarte ahora. En hebreo, la palabra que se traduce como Dios está en plural también. La palabra es Elohim. Esta palabra no se traduce como dioses, sino como Dios, pero tiene una connotación plural. O sea, no habla de un Dios en singular, sino de un Dios en plural. Por esta razón es que vimos que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habiendo aclarado esto y habiéndote mostrado que Dios es uno en un sentido de unidad, pero no es uno refiriéndose a que está integrado por una sola persona, es bueno a esta altura mostrarte algunos otros textos donde en la Biblia aparece más de un Jehová. ¿Más de un Jehová? Bueno, esto es lo que la Biblia enseña y lo que hemos estado estudiando. Acompáñame a Génesis capítulo 19. Allí se describe la terrible situación en la que vivían las personas de Sodoma y Gomorra. Dios había procurado con el correr de los años ayudar a esas perversas ciudades llamándolas al arrepentimiento. Sin embargo, los habitantes no querían escuchar ni obedecer la voz de Dios. Es entonces cuando Dios decide poner fin a tanto sufrimiento y perversión. La Biblia dice que se le aparece Dios a Abraham y le cuenta lo que piensa hacer con esas ciudades. Luego Dios envía a 2 ángeles para que vayan a buscar a Lot y a su familia, los cuales vivían en Sodoma. De toda la ciudad, incluyendo a la familia de Lot, aparentemente Lot era el único que no estaba tan corrompido como el resto de los habitantes. Los ángeles sacan a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la ciudad, y una vez que fueron quitados de allí, la Biblia dice en Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Notas algo extraño aquí? No me estoy refiriendo al fuego en este caso. Leamos nuevamente. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuántos Jehová aparecen en este versículo? Cuenta conmigo. Entonces Jehová, ahí aparece uno, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, ahí aparece el segundo, desde los cielos. Algunos dicen, ¿Jehová se estaba refiriendo a sí mismo?
en tercera persona. Pero claramente este no es el caso. Está claro que a veces Jehová se refiere a sí mismo en tercera persona, y un ejemplo de esto está en Éxodo capítulo 3 versículo 15, donde allí la Biblia dice: Además dijo Dios a Moisés, fíjate, Dios le dice a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Aquí vemos uno de los tantos versículos donde Dios le da un mensaje a un profeta y le dice: di a los hijos de Israel, así dijo Jehová. Jehová le está diciendo a alguien que le diga a otra persona: Jehová dijo tal cosa. Es como que tú fueses papá o mamá y le pidas a uno de tus hijos que le diga al resto de tus hijos: dice papá que se porten bien, o dice mamá que va a llegar más temprano. Podríamos incluso poner tu nombre. Por ejemplo, si te llamases Pedro, podrías acercarte a alguien y decirle: ve a esas personas y diles: Pedro dice que pueden comenzar a comer. En ese sentido, no hay problema al referirte a ti mismo en tercera persona, porque tú estás sencillamente indicando lo que la persona debe decir de ti. Por esto es que en Éxodo capítulo 3 versículo 15 dice, y vuelvo a leer: Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Sin embargo, amigos, este no es el caso del otro texto que leímos. Este no es el caso de lo que estaba sucediendo en la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque en Génesis capítulo 19, versículo 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí no vemos a Dios enviando ningún mensaje a través de otra persona. No vemos a Dios diciéndole a otra persona: diles que Dios dice así. No, amigos. Aquí vemos a un Jehová haciendo descender fuego del cielo de parte de otro Jehová desde los cielos. Luego tenemos otro ejemplo, donde aparecen dos Jehová diferentes uno del otro. En Zacarías capítulo 3 se describe una visión que tuvo el profeta Zacarías, donde Dios le muestra una escena de juicio. En esa escena había un acusado llamado Josué, el cual era sumo sacerdote, había un abogado, un defensor, el cual dice la Biblia que era el ángel de Jehová, y luego tenemos a un acusador, el cual la Biblia dice que era Satanás. Antes de continuar, es bueno que sepas que una escena parecida también aparece en el libro llamado Judas. Allí en el versículo 9 de Judas aparecen también tres personas. Aparece un acusado, Moisés, un abogado defensor, el arcángel Miguel, y un acusador, el diablo. El versículo de Judas 1:9 dice lo siguiente: Porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, fíjate cómo sigue, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cuando dice el Señor, se está refiriendo a Dios. Y el que le dijo el Señor te reprenda fue el abogado defensor, en este caso, Miguel. Ahora, con esto en mente, volvamos al texto de Zacarías capítulo 3, donde también había tres personas: un acusado, Josué, un abogado defensor, el ángel de Jehová, y un acusador, Satanás. Ahora se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto, queridos amigos. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, ¿recuerdan que en la escena de juicio de Judas 1:9, el defensor de Moisés le dijo al diablo: el Señor te reprenda? Bueno, ¿quién era el defensor de Moisés? La Biblia dice que era el arcángel Miguel. Bien, entonces ahora en la escena de Zacarías capítulo 3, en la cual también hay un abogado defensor, pero no de Moisés, sino del sumo sacerdote Josué, ¿quién debería ser el que tiene que decir a Satanás: el Señor te reprenda o Jehová te reprenda? Está claro que debería ser el defensor de Josué. ¿Y quién era el defensor de Josué? El defensor de Josué está claro que era el ángel de Jehová. Bueno, veamos si es así leyendo el versículo que aparece luego de Zacarías capítulo 3, versículo 1. Leeré nuevamente Zacarías 3:1 y luego sigo con el versículo siguiente. La Biblia dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿Has prestado atención? ¿Quién era el que le debía decir a Satanás, Jehová te reprenda? Está claro que era el abogado defensor de Josué. ¿Y quién era el abogado defensor de Josué? El ángel de Jehová. Pero ¿quién dice el versículo que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda? Leamos de nuevo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Quién le dijo a Satanás, Jehová te reprenda? La Biblia dice que fue el mismo Jehová. Ahora, si has prestado atención, notarás que aparentemente estamos en un problema, porque si Jehová es una sola persona, Jehová está hablando de sí mismo en tercera persona. Pero esto no tiene sentido, que es como que si tú te llamases Pedro y le hablases a tu hijo que se portó mal diciendo, Pedro te reprenda. Quien te escuchase hablar de esa forma diría que tú estás hablando de otro Pedro, no de ti mismo. Porque si hablases de ti mismo, a lo sumo dirías, te voy a reprender luego, pero no dirías, Pedro te va a reprender luego, excepto que estuviese bromeando. Pero en la Biblia, aquí no se está bromeando. Dios no está bromeando. Dios está hablando muy en serio. Pero si entendemos que Jehová no es una sola persona, sino que son más de uno, podemos comprender mejor la escena de Zacarías capítulo 3. El que tenía que decir a Jehová, Jehová te reprenda, era el abogado defensor de Josué, y este abogado era el ángel de Jehová. Esto lo sabemos por el texto que leímos hoy en Judas 1:9 y porque la Biblia dice en Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen y los defiende. Pero el que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, aparentemente no fue el ángel de Jehová, sino el mismo Jehová. Pero quiero decirte, amigo que me escuchas, que si lees bien, te darás cuenta que el que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, sí fue el mismo ángel de Jehová. ¿Pero cómo? Si la Biblia dice, Jehová dijo a Satanás, y no dice, el ángel de Jehová dijo a Satanás, ¿por qué usted, pastor, dice que fue el ángel de Jehová el que le dijo a Satanás? Es que en la Biblia, amigo mío, el ángel de Jehová también es Jehová. No dispongo ahora del tiempo para explicarte esto, pero en la Biblia, el ángel de Jehová también es Jehová. En la Biblia, el ángel de Jehová es uno de los títulos para referirse a Jesús, así como Miguel o el arcángel Miguel en la Biblia es otro de los títulos o nombres usados para referirse a Jesús. ¿Sabías eso? Es probable que no lo supieras, pero así es. Eso significa que cuando la Biblia dice en Zacarías 3:2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, era el mismo Jesús que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. En ese versículo, el primer Jehová es el mismo Jesús que le dice a Satanás, Jehová, el Padre, te reprenda. Y esto es maravilloso y por lo tanto no tienes nada que temer, amigo, porque si has prestado atención, la Biblia dice que tienes un abogado defensor a tu lado que te defiende si tú te arrepientes. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Quizás te haya parecido un poco más complejo este tema. Sin embargo, si no has comprendido bien, puedes ir al video que pondremos en YouTube o puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442. En el próximo programa seguiremos hablando de este apasionante tema donde esta vez hablaremos del Espíritu Santo. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Presentando la Verdad.